Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, les queremos agradecer el favor de su atención a su programa En Voz Alta. Y como ya es costumbre, me acompaña para debatir, dialogar y enojarnos un poco por los temas que pasan en este país. Carlos Rentería, ¿cómo estás, Carlos? Bien, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues esta noche quisiéramos platicar un tema pues que creo que puede ser relevante para el futuro de nuestro país en términos de hacia dónde se va a dirigir, hacia dónde se van a dirigir las políticas públicas que habrá de encabezar el nuevo gobierno federal, que tiene que ver en este caso con la integración del gabinete del gobierno federal. Para cuando se graba este programa, es decir, en este horario, pues aún no se ha definido la totalidad del gabinete. Sin embargo, ya hay 12 nombres que en mi juicio, Carlos, no sé qué opinas, dan elementos para entender más o menos y dar una serie de lectura hacia dónde se puede mover la política pública en este país los próximos 6 años. Creo que una de las primeras circunstancias que hay que analizar en este gabinete, Carlos, que es la primacía principal de la experiencia, el conocimiento técnico y, digamos, la preparación de los perfiles que se pusieron a consideración ya, que de la opinión pública y que ya Claudia ha afirmado que van a estar al frente, en contraste con el gabinete que actualmente encabeza Andrés Manuel López Obrador, que digamos que la constante fue considerar primero la lealtad, ¿no? Él decía, la lealtad cuenta el 90% y el 10% la capacidad. En el caso del gabinete de Claudia Sheinbaum, parece ser que se primó más bien la parte científica, digamos, la experiencia y también la parte experimentada en términos de la función pública, ¿no? En términos de gente que ya tiene experiencia en esto, ¿no? No sé cómo veas estos primeros mensajes, Carlos, que está mandando Claudia Sheinbaum con la integración de su gabinete. Atiende desde luego también criterios de paridad, en términos de género, atiende también, creo yo, en términos de perfiles idóneos para las carteras que ha propuesto y que creo que faltan todavía algunos espacios del gabinete importantes como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Marina, que se va a esperar hasta el último para dar este tema, ¿no? Pero ya hay un mensaje claro, ¿no? O sea, en la parte, por ejemplo, económica y hacendaria, pues manda un mensaje de certidumbre a los mercados con la ratificación del secretario de Hacienda, con el señor del Agua. Entonces, ese es un mensaje claro, ¿no? También manda un mensaje para los académicos, un buen mensaje para los académicos, para los universitarios, al colocar a Rosa Aurora Ruiz en esta nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, es decir, el CONACYT se eleva a rango de secretaría, Carlos, y creo que a diferencia de este gobierno donde primó más la emoción y los sentimientos que la razón, pues la parte científica y académica ve con un buen guiño que primero eleven a secretaría la parte científica y tecnológica y luego también que de alguna otra forma el perfil de quien va a encabezar esta dependencia pues sea de origen universitario. Y en ese sentido, pues mira, yo no veo a esta señora diciéndoles a los académicos o poniendo pretextos cuando en este gobierno sí pasó, ¿no? En este gobierno desaparecieron muchos programas que a través del CONACYT obtenían recursos a las universidades públicas y que ahora parece ser que la señal es hay un reencuentro con las universidades públicas a partir de que entre en funciones Claudia Sheinbaum y que desde luego pues habla de otro buen guiño, digamos. Estos dos nombramientos a mí en particular me llaman la atención, Carlos, pero no sé, ¿qué otras cosas ves tú ahí con los perfiles que hasta la fecha tenemos? Pues mira, vamos a ver en estos días nombramientos sobre todo, fíjate, lo más curioso es cómo los presidentes municipales nombran sus gabinetes, cómo los gobernadores nombran sus gabinetes y cómo los presidentes de la República nombran sus gabinetes. Y yo encuentro siempre un factor común. Si vienes de una elección muy reñida, o sea, que no está tan cantada a favor tuyo o que no eras el favorito, y vienes a veces de un proceso en donde perdiste en elecciones anteriores, privilegias mucho el tema de la lealtad. O
sea, imagínense que vienen de una guerra en donde tienen soldados, generales, capitanes, y en donde fueron objeto de traiciones, fueron objeto de gente que abandonó el proyecto, fueron objeto de derrotas. Entonces, el valor que más empiezas a privilegiar en tus colaboradores es la lealtad. Yo he visto N cantidad de presidentes municipales y de gobernadores, y lo vi con Andrés Manuel, que cuando llega lo primero que dice son mis leales. Entonces te rodeas de gente que te es leal. Y la capacidad pasa a un segundo plano, porque en serio ese es el valor que más privilegias. En el nivel, por ejemplo, municipal es muy común esto. En la política es donde los enemigos son de verdad y los amigos son de mentiras, ¿no? Decía el los amigos son gobernador. coyunturales. Sí, así es. Entonces dicen los gobernantes, regularmente es una frase que es muy común en política. Entonces te rodeas de tus leales. ¿Qué pasó con Claudia Sheinbaum? Pues prácticamente, voy a citar a un dirigente del PAN que dice, bueno, es que Claudia hizo todo lo que tenía que hacer. Sí, fue la favorita del presidente, pero aparte hizo todos los esfuerzos para ser candidata a la presidencia de la República. Y prácticamente desde siempre nunca bajó abajo del 50% de preferencias electorales. Entonces, ese bono lo que dice es, dejo a un lado los clásicos acuerdos de partido y entonces le da holgura para nombrar lo que se conoce como secretarías técnicas. ¿Sí? O sea, secretarías muy ligadas al tema del conocimiento técnico del área. Habrá que estudiar a profundidad, pero regularmente conocer el área no significa necesariamente saber hacer políticas públicas sobre el área, ni mucho menos dirigir un área. También tenemos un dicho en la política, no puedes hacer al tortero el gerente de la tortería. O sea, es posible que sean muy buenos en el área desde el punto de vista académico, pero dirigir una institución que tiene la obligación de generar políticas públicas es algo muy interesante, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Siempre es mucho la confusión entre generar una política pública y generar una dependencia pública. Yo quisiera ver cuál es el desarrollo de esta nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, porque he visto muchos errores de generar dependencias en vez de generar políticas públicas. ¿Sí? Te voy a poner aquí en el Estado, ¿no? Hace muchos años en el gobierno frívolo de José Calzada se genera la Secretaría de la Juventud. Y tú podrás decir, ya los jóvenes están representados y va a haber tal. Y lo que precisamente ha habido o no ha habido desde que se creó la Secretaría de la Juventud son políticas públicas para los jóvenes. Pero si tú ves el presupuesto de la Secretaría de la Juventud, dirías, con ese presupuesto nada más destinado a una política pública para los jóvenes justificaría el dinero. Y así te puedo decir N cantidad de ocurrencias que ha habido en la administración pública, los institutos de la familia, por ejemplo, cuando hay DIF, ¿no? El propio DIF municipal o los DIF estatales son un error en términos de política pública social de defensa a grupos vulnerables que se confunden con la creación de una dependencia. Hoy la mayoría de los DIF municipales están funcionando y el del Estado seguramente no está en un rango diferente. Entre el 70 y el 80% del dinero que se les destina se queda en la nómina y solamente el 20 y el 30 bajan al desarrollo social de esa política pública que pretende repartir o pretende instruir esa dependencia, ¿no? Me parece que por ahí va el tema de la creación de la nueva secretaría. Comentaban fuera del área también los rangos de edad, ¿no? Que eso es algo muy interesante de este gabinete. Andrés Manuel jugó con muy jóvenes, en el caso de Luis María Alcalde, y adultos mayores, ¿no? Como el secretario de Salud, que la realidad es que es de las grandes sorpresas de por qué no se removió en el sexenio de López Obrador. De López Obrador, ¿no? Sí, porque ahora el que propone Claudia es un taquillazo, ¿eh? Me dicen que incluso casi le tuvo que ahí rogar literalmente, ¿no? Porque él no quería ser secretario de Salud y parece ser que es muy respetado entre la comunidad científica y médica en la Ciudad de México y que en realidad es un buen marcaje ahí, ¿no? Mira, yo no soy de fútbol, ¿no? De hecho, conozco poco de fútbol, pero también tiene su riesgo los equipos que parecen del América, ¿no? En donde todos son buenos. La realidad es que cada vez que han tenido, y le ha pasado también a gobiernos municipales y gobiernos estatales, cuando tienen grandes fichajes de personas que están muy elevadas en el término de lo que debería de ser, güey, cuando chocan con lo que puede ser,
Entonces genera frustración y terminan renunciando. En serio, porque no es lo mismo tener una idea preconcebida de lo que debe de ser. Pues yo creo que debe haber más de 3, 4, 5, 10 académicos que saben con precisión qué es lo que debe de ser. Por ejemplo, cada vez que yo escucho a un académico decir, no, es que a la educación se le tiene que dar el punto, el 8% del PIB. Pues la realidad es que los hace parecer brillantes, ¿no? Dices, no, yo lo quiero de secretario de Educación porque acaba de decir que la solución es el 8% del PIB a educación. ¿Sí? Ponlo de secretario de Educación y cuando no le des el 8% del PIB, ¿qué te va a decir? No, pues así no se puede. Pues claro que no se puede, pues el 8% del PIB significa una serie de políticas públicas recaudatorias que tienen que ver con materia hacendaria, ¿no? Entonces, he visto yo muchas grandes figuras estrellarse en el tema del presupuesto, estrellarse en los aparatos burocráticos, en donde lo que diga el secretario es una cosa y lo que se materializa es otra, y la gran frustración que genera que para que el gobierno federal se pueda mover hacia una política pública, genera por lo menos de 2 a 3 años, Arturo. Entonces, llegamos a veces los funcionarios federales con unas ocurrencias impresionantes que tardan un rato en poderse implementar. Ve nada más lo que traemos en el tema de seguridad, ¿no? Cuando estaban en la Secretaría de Gobernación y luego se hicieron secretarías y luego vuelven a poner la Secretaría de Gobernación, pasaban sexenios completos en que no pasaban los procesos de centralización y descentralización de un lado para otro, ¿no? Entonces me parece que hay una gran oportunidad en el gabinete, pero también hay un gran riesgo de que al ser personas con un gran contenido académico, que es lo que más les han chuleado, se enfrenten con una realidad de México que puede que no aguante sus grandes ideas, ¿no? Sí, lo que pasa es que el primer análisis del gabinete está en relación a la comparación inmediata anterior, que es el de López Obrador. A diferencia de López Obrador, pues se nota luego varios perfiles con preparación académica de gran soltura y que desde luego pueden recaer eso. Es cierto, Carlos, lamentablemente el ejercicio público, y digo lamentablemente porque no debería de ser así, hay una gran parte de la administración pública que tendría que ser técnica. Sin embargo, por las circunstancias políticas de nuestro país, por la cultura política de nuestra sociedad, pues el tema de la administración pública está muy juntito con el tema político. Y es ahí donde grandes académicos encuentran choques, ¿no? Al momento de querer ejercer políticas públicas, ¿no? Te encuentras con académicos a lo mejor que son expertos en materia político-electoral, pero al momento que los haces candidatos pierden, ¿no? Hay varios ejemplos, ¿no? Ahí de cercanos y lejanos, ¿no? O también hay pues grandes eminencias académicas que al momento de instrumentar una política pública, pues no, eso obedece al tema político. Y fíjate que ahorita que tocas esta parte, a mí me saltó también el perfil, en el de López Obrador digamos que había de todo, ¿no? Pero se primó más la lealtad. Pero si revisas los gabinetes anteriores, el de Peña Nieto, el de Calderón, el de Salinas, si nos damos más para atrás, el de Fox, pues se veía una burocracia totalmente tecnócrata, formada en instituciones fuera de México, en la Universidad de Cambridge, en la de Harvard, ¿no? O sea, Yale. ¿no? Ajá, entonces, creo que ahora hay una constante en este nuevo gabinete que propone Claudia, que son hijos de la UNAM. Lo cual, bueno, a mí personalmente me parece una decisión muy acertada porque la visión que tienes desde la universidad pública de la sociedad creo que es mucho más cercana. Claro, a veces estamos en burbujitas, ¿no? La verdad es que a veces uno piensa que la sociedad y el tema político y las colonias son como lo vivimos en la UAC y no, o sea, va más allá, ¿no? Pero creo que es lo más cercano a pulsar lo que la problemática social día a día se desarrolla. Entonces, esa es otra constante, ¿no? Mientras en otros gabinetes los técnicos eran formados en el ITAM, en el TEC de Monterrey incluso, ahora parece ser que las posiciones de primer nivel a nivel federal pues vienen de universidades públicas, o sea, los perfiles, su origen emana de universidades públicas. Entonces, creo que eso es un dato. Y otra cosa que yo veo también es la ausencia de los dogmáticos, de los duros de Morena. En el gabinete, sí. Lo cual me parece que es bueno, porque este mensaje creo que es un mensaje de no aborazarse con el poder. Porque bien podrían hacer este bono electoral, tú lo dices, ¿no? Hay gente que con el bono electoral hace ciertas jugadas, pero con este bono electoral que le dan a Claudia Sheinbaum, bien podría poner a sus cuates. Y nadie le reclamaría porque tiene la legitimidad, pero va a ser que es como de autocontención, ¿no? Es decir, vamos a poner perfiles que no sean, perdón por la expresión, pero aborazados con el juego político. Y entonces deja fuera al ámbito político, ¿no? Por ejemplo, Ebrard,
que es un lobo de mar y que le sabe a la política, lo manda a un área mucho más técnica, creo yo, con menos peso político que, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que Claudia también manda un mensaje de, hey, no vamos a abusar del poder que nos han dado en las urnas, porque parecía que con los perfiles son perfiles de autocontención. Me llamó la atención a la persona que va a mandar a la función pública, que es Raquel Buenrostro, que ella fue, nada más para que nuestra audiencia tenga un referente, ella fue en el tiempo de López Obrador, trabajó en el SAT para armar los grandes expedientes y cobrarle a los peces gordos de este país para que pagaran impuestos, que no pagaban impuestos en este país o pagaban una cosa raquítica al erario público por parte de sus empresas en materia de impuestos. Y esta señora Raquel Buenrostro fue la que se encargó de armar los expedientes y de rascarle y si les hey, señores gorditos, ustedes pagan y pagan lo que corresponde porque están evadiendo impuestos o porque están de alguna otra forma pues no contribuyendo con el erario público. Entonces, creo que esta persona en la función pública también manda un mensaje importante, ¿no? O sea, va contra la corrupción, Claudia, de los propios y ajenos. O sea, el primer gabinete o el primer ejercicio público que va a tener que fiscalizar la futura secretaria de la Función Pública va a ser cómo entregan, cómo dejan las finanzas, cómo entregan el estado de la administración pública, cómo se recibe. Entonces, ese perfil me parece muy duro. Y mira, no es para que tengamos y nuestra audiencia tenga un poco más claridad, si me ayudan en producción en colocar la imagen de cómo van hasta ahora y los nombres de los nombramientos del gabinete del gobierno federal de Claudia. Mira, ahí tenemos, ¿no? Rogelio Ramírez de la O, que ya lo decíamos, viene del gobierno de López Obrador, se mantiene en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Marcelo Ebrard, que uno pensaría que podría jugar más en temas políticos, lo manda a una, digamos, una área más técnica, más especializada en materia, es la Secretaría de Economía. Juan Ramón de la Fuente, es un perfil interesante, Carlos. Juan Ramón de la Fuente, pues, ha sido un político ambiguo, ¿no? Incluso alguna vez rechazó por ahí un ofrecimiento que le hicieron. Siempre fue uno de los candidatos imaginarios del PRI a la presidencia de la República, ¿no? Sí, en realidad es un político de carrera, en su momento sobrevalorado, ajá, pero pues ahora lo retoman como secretario de Relaciones Exteriores de la izquierda mexicana, ¿no? Habrá que ver cómo se desenvuelve, sobre todo porque creo que el tema él era el representante de México ante la ONU, ¿no? Ajá, exacto. Entonces creo que le puede ir bien. Mira, Julio Verdejé, de Enzagarpa, no tengo mayor referencia de él. Alicia Bárcena, en Semarnat. Ernestina Godoy, que viene acompañando a Claudia desde que ella era jefa de gobierno, pero en la Fiscalía de la Ciudad de México, y ahora la mandan a la Consejería Jurídica de la Presidencia, ¿no? Sí. Que fue de los pocos nombramientos que le criticaron a Claudia, ¿no? Trae 2, 3 manchitas y fue de los pocos nombramientos que sí pusieron el dedo en la llaga, ¿no? Su instalación fallida y demás, ¿no? Entonces creo que ahí está. Rosaura Ruiz, que hablamos de Ciencia, Humanidades y Tecnología, esta nueva secretaría que ya platicábamos. Raquel Buenrostro, que será la dama de hierro, será el brazo duro, ¿no? Para la función pública. Ajá. Pero fíjate, aquí es interesante. Ernestina Godoy y Raquel Buenrostro sí vienen del periodo de Andrés Manuel y vienen con el perfil de yo hago lo que el presidente me diga. ¿Sí? O sea, la realidad es que ahí sí premian mucho el tema de la lealtad. O sea, Raquel recuerda que era la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, que era la encargada de las compras y luego se va al SAT y luego termina una secretaría y ahorita termina en otra secretaría, ¿no? Entonces parecería que también hay funcionarios, pues multifunciones, pero te voy a decir una experiencia particular. ¿A quién pones en la función pública? A quien tienes la certeza que va a hacer incondicionalmente lo que tú le pidas. O sea, en una lógica generalmente en este país, sí. Exactamente. O sea, yo creo que la confianza descansa en Raquel Buenrostro porque dice, bueno, sí va a estar en la Contraloría, desde ahí le pongo yo un control a los funcionarios públicos, pero no pierdo el control del Contralor. Sí, sí, claro. Que es lo único que no puedes finalmente perder, ¿no? Y de tu abogado, que es Ernestina Godoy, ¿no? Ernestina Godoy, sí. Finalmente, todo lo demás, pues realmente yo no son Jesús nombres. Jesús Antonio ya viene trabajando con ella y fíjate, le deja la Secretaría de Infraestructura, esta que ahora se estima, fíjate, para el periodo de Claudia, una inversión de $450,000 millones. O sea,
para los grandes proyectos, entre ellos esperemos el tren Querétaro-México. Entonces creo que va a haber, y él, Jesús Antonio, ya la venía acompañando desde el gobierno de la Ciudad de México, lo mismo que Luz Helena González, ¿no? Entonces, y en el caso de Elena Vega, en la SEDATU, pues bueno, digamos que esta es la primera estampa de los mensajes, ¿no? que manda ahí con estos nombramientos, ¿no? Creo que la cuestión de energía, en el caso de Edna, pues bueno, ahí creo que se busca un perfil que sí amarre a Pemex y a la CFE, porque en este sexenio, Carlos, brilló más el director de Pemex que el secretario, ¿no? Y de igual forma Bartlett salía ahí más brilloso, ¿no? Y cuando creo que sí, con este nombramiento de Edna, Luz Helena González, pues bueno, se busca que sí se le dé un perfil mucho más pesado a la Secretaría de Energía que estas direcciones, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? Pues fíjate Gracias. que faltan algunos todavía interesantes, pero salvo que tenga sorpresas, hasta ahorita lo que podemos ver aquí en pantalla, al hacer o al no estar los duros de Morena, así como tú ves la imagen, de todos los que están ahí, ¿cuántos votos le dieron a Claudia Sheinbaum? Sí. O sea, realmente ¿dónde Marcelo, están? si acaso. No, yo creo que, fíjate que la gran decepción que tengo en el gabinete es precisamente la forma en la que se doblegó Marcelo. Andaba muy rebeldón y a la mera hora ya. No, la realidad es que, ¿cómo le dirían los españoles, cara dura? Por decir lo que dijo del proceso interno, por presentar las denuncias que presentó, por haberle regateado el triunfo a Claudia. Yo la primera vez que lo escuché, y si hay alguien que me corrija con anterioridad, diciendo la señora presidenta, fue hasta que ya ganó. O sea, cuando lo presentan, le dicen, el secretario de Economía, dicen, la señora presidenta electa me dio la indicación de esto. No le escuché antes una sola declaración de apoyo o de pedir el voto en favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, yo veo un gabinete, cuando veo gabinetes así, es cuando me enamoro de los gobiernos de coalición como debería de ser, ¿no? Porque con todo respeto, salvo que ahorita en los demás nombramientos, ¿dónde está la representación del Partido Verde que dio 7, 8 puntos al triunfo de Claudia, ¿no? O la del PT, que es un tema que... O la del PT, que dio 6 puntos. Noroña está súper enojado, Charlie. Noroña estaba ahí haciendo pataleo. Bueno, mínimo déjenme la coordinación del Senado. Y no le dejaron ni hablar. Ese es un súper tema, pero lo de Noroña es solamente otro reflejo de lo que estamos viendo en el tema del gabinete. Es decir, los partidos políticos me parece que no deberían de ser la única vía de acceso para cargos legislativos y para cargos de elección popular, pero también deberían de ser vías de acceso, sobre todo para los técnicos, para poder llegar a los cargos de gabinete. Porque cuando pones personas excesivamente técnicas en los cargos de gabinete sin compromiso de partido, lo que sucede es lo que le sucedió al PRI en el 2012, cuando llega el presidente Peña Nieto, ¿no? También llega con un bono de votos nada comparable con el que llega Claudia, y lo que hace es nombrar una serie de compañeros alrededor del gabinete, prácticamente nadie identificado con el PRI. Prácticamente nadie, ¿eh? Y tú dices, bueno, pues eso no importa si el presidente es priista. No, sí, por supuesto que importa. Por supuesto que importa. Sí, sobre todo en términos de réditos electorales futuros, si no colocas gente que se identifique con un partido. Lo mismo harían de análisis de otros gobiernos de los estados, ¿no? Dicen los gobernadores ni panistas ni priistas son, ni meten a sus cuates y a la mera hora golpean al partido, ¿no? De ejemplo local, ¿no? De ejemplo local. Dicho por compañeros de la 4T aquí en Querétaro, salvo que me corrigieran y me dijeran, yo sí vi a fulanito de tal, de los más de 35 delegados federales que podían haber apoyado a la 4T los fines de semana, en las noches, en las madrugadas, en el esfuerzo electoral, no vi a uno de los delegados federales. Entonces, estaban ocupados cobrando su quincena. Pues mira, si tienen cierta carga ideológica,
pues si veíamos funcionarios del Estado, si veíamos funcionarios municipales, respetando la ley, claro, jugando a hacer política y en conciencia diciendo yo soy de esta corriente ideológica, pues desde luego participo en un proceso electoral. Y si no participo en el proceso electoral, por lo menos me acerco al partido para decir, oye, ¿qué es lo que se ofrece? Como persona no puedo, como institución, porque podríamos cometer un delito. No, ni los conocemos. Entonces, si tú replicas eso en el gabinete y cuando dicen, oye, es que yo no llegué aquí por el partido, sino llegué por la presidenta, entonces empieza a ser un fenómeno muy parecido, que ese es un riesgo que yo advierto ahorita ya como antes de irnos al corte, en este gabinete de Claudia, muy parecido al que le pasó al presidente Peña Nieto. ¿Y en qué concluyó? Fíjate lo que concluyó el sexenio de Peña Nieto. Tan no tenía en su gabinete priistas que cuando tuvo que elegir a su sucesor, ¿a quién eligió? A un no priista. Cuando decían, esta es la primera ocasión que el PRI no tuvo candidato a la presidencia de la República, le dije, permítanme, digo, es la segunda ocasión. José Antonio Meade, que era una Raquel Buenrostro, que era un Marcelo Ebrard, que de repente, por vistas de la naturaleza, se vuelven todólogos, güey. Así. O sea, igual puede ser secretario de Economía, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, o sea, ya es experto en seguridad, experto en economía y experto en relaciones exteriores. Eres experta en recaudación, experta en supervisión y auditoría, eres experta en economía. Ah, caray, ¿no? Entonces estoy viendo grandes similitudes que parecerían ya no partidistas, sino errores clásicos del poder, en el que orilló a Peña Nieto a decir, cuando ya no pudo nombrar un priista que entrara en la contienda electoral, dijo, bueno, pues Osorio Chong o José Antonio Meade. ¿Y quién dijo? Pues si José Antonio Meade ya decía que había sido 4 veces secretario, pues que no puede ser candidato a la presidencia de la República. Y ¿no? órale. Y órale. Entonces, en tu opinión, Carlos, hay una perspectiva posible de un escenario a futuro de que probablemente al no incorporar Claudia a gran parte de los duros de Morena, a gran parte de gente que se identifique con Morena, no haga la chamba para que Morena se quede otro sexenio. Pues velo. O sea, yo realmente yo me imagino los militantes de Morena cuando vieron el gabinete dijeron, ya, me parece que debieron haber hecho ejercicios muy interesantes en los foros o en la construcción, tenía un equipo, ¿no?, de construcción de agenda y seguramente ahí tenía un tema interno, pero seguramente los que fueron a las giras dijeron, oye, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? Válido porque van a un ejercicio de gobierno. Me parece que bajo observación, porque si tuviera que elegir, fíjate nada más cómo sería el proceso de corcholatización. Corcholatización. Viajemos nuestra imaginación dentro de 6 años y tuviera que elegir ahorita sus corcholatas. ¿Quiénes serían? ¿No? O sea, de los que están ahí, pues falta el secretario de Gobernación, faltan el secretario de Educación, pero siguiendo esta misma lógica, ¿quiénes van a ser? ¿No? A mí me parece que es precisamente ahí que radica la última parte de la conformación del gabinete. Creo yo que los candidateables van a salir de la Secretaría de Gobernación, o las candidateables. La SEP también es una muy buena posición que te da plaza. La otra que es, creo, la que mayor rédito electoral deja, que es la de Bienestar. Creo que por ahí va, y por eso me imagino que por eso están esperando los tiempos para decir que podrían ser las corcholatas, ¿no, Carlos? En esa otra parte. Sí, porque imagínate, siguiendo el ejemplo ahorita como terminó este asunto, de la Ciudad de México no va a salir, ¿eh? O sea, ¿por qué? Yo no veo a una Claudia diciendo, sí, dentro de 6 años, fíjate que Clara Brugada, que sí tiene un respaldo social, que sí el respaldo social de Clara es mucho mayor que el que tuvo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Y vimos ahí un evento impresionante en donde prácticamente no dejaron hablar a Claudia por la gente de Clara, y vimos a un evento en donde Clara le deja un evento vacío a Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que ahí sí hay una base popular que trataron en la campaña de decir, sí, somos amigas, se subieron en el vehículo, tanto forzaron el asunto de que había una amistad que pues no terminó creyéndose, ¿no? Porque las amistades pues inclusive se notan. ¿Y en dónde se notan? Pues en el gabinete, ¿no? Si te parece, Carlos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Regresamos.
Gracias, estamos nuevamente con ustedes analizando la integración del gabinete de Claudia Sheinbaum para el gobierno federal y que, bueno, hacíamos unas primeras conclusiones en relación a cuáles son los mensajes que se han mandado y que, bueno, en esta otra parte del programa, Carlos, sería interesante ahondar los nombramientos que aún faltan por darse, que seguramente si usted ya ve este programa ya se dieron, pues bueno, le jugamos al futuro, pero si no, creo que también es interesante ver cuáles serían los posibles perfiles para las secretarías que aún no se definen, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Educación Pública. Sedena, que por tradición creo yo que va a ser pues ya más o menos entre los generales, y la misma ley establece que tiene que ser entre los generales, pero que, bueno, de alguna otra forma va a marcar como una señal clara para la, digamos, sucesión presidencial dentro de 6 años. Y por otra parte, Carlos, ¿qué te parece si entramos analizando también los que hasta ahora no han sido incluidos? Los que de alguna otra forma se espera su inclusión, pero que no han sido llamados y que más bien han pataleado. El primero de ellos es Noroña, que hace pocos días empezaba ahí a esgrimir su inconformidad porque él siente que abonó bastante porcentaje en términos de materia electoral al proyecto de Claudia Sheinbaum y que no fue llamado al gabinete, pero peor aún, Carlos, ni siquiera fue considerado para coordinar la bancada de la 4T en el Senado. Y bueno, pues este efecto Noroña pues habla de un mensaje también, ¿no? ¿Qué está diciendo el gobierno federal futuro con este mensaje? ¿Qué ves tú en este caso? Mira, fíjate, cuando se hizo el proceso, y perdón que lo llame así, creo que poco lo llaman así en esta bautizada de corcholatización de la política, cuando dicen, bueno, 4 aspirantes de Morena, ¿no? Que era Claudia, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal. Uh-huh. Y luego le pidieron, y fue cuando se acuña el término del movimiento. O sea, una cosa es Morena y otra cosa es el movimiento de la 4T. Y el movimiento de la 4T incluía al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Entonces, el Partido del Trabajo tiene a bien participar en este proceso de selección interna de lo que le llamaban en aquel entonces defensores o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que no era otra cosa más que la precandidatura a la presidencia de la República anticipada. Decide participar el Verde y el PT en este proceso. Entonces el presidente dice, bueno, pues creo que nadie se va a salir sin un espacio, ¿no? Y dice, bueno, pues al primer lugar, y lo dijo el presidente de la República, al primer lugar la candidatura a la presidencia, al segundo la coordinación del Senado, al tercero la coordinación de la Cámara de Diputados y los demás espacios en el gabinete. Y entonces dijimos, está bien, entonces creo que los 6 estamos acomodados para no ir a una guerra interna. Cuando se dan a conocer los resultados, efectivamente queda Claudia en primero, Marcelo Ebrard en segundo y Noroña en tercero, que fue la gran sorpresa porque Adán Augusto lo manda al cuarto, y Monreal al quinto. Monreal al quinto y a nuestro amigo del Verde al sexto. No recuerdo si Monreal al sexto y el del Verde en quinto, pero por ahí se la andaban peleando. Creo que Monreal quedó en el sexto. Y entonces dice, bueno, pues creo que está cantado el asunto. Entonces va Marcelo Ebrard al tema del Senado. Pero después resulta que Marcelo Ebrard denuncia el proceso. Y lo denuncia ante el tribunal, ni siquiera es ante las instancias internas. Después el tribunal le dice, no, tienes que agotar el principio de definitividad, vete a las instancias de Morena, le regatea, denuncia delitos, como la intervención de funcionarios federales, o sea, hace lo que se conoce como la riega totalmente en el proceso interno. Y entonces pues, todos entendemos que se sale de la contienda. Y empieza a hacer una gira y dice que va a ser una asociación civil y que se va a conformar un partido político nuevo. O sea, una serie de cosas en donde no solamente no iba a favor del movimiento, sino que iba en contra. ¿Cómo termina el asunto? O sea, ahora sí como la tercera temporada, ¿no? Que es esta tercera etapa. Pues ahí Noroña, que queda en tercer lugar, acompaña a Claudia Sheinbaum a toda la gira por la presidencia, por la República Mexicana, a toda. Yo creo que habrá faltado en algunos eventos y quienes tuvimos la opinión de presenciar, la posibilidad de presenciar
a Noroña en los eventos de Claudia Sheinbaum en televisión y en vivo, la realidad es que la aceptación de Gerardo Fernández justificaba la presencia en los eventos de Claudia. El único que sacó spots nacionales pidiendo el voto a favor de Claudia, Noroña. y cuando digo fue Noroña. O sea, el PT y Morena ceden sus espacios de transmisión para sacar a Gerardo Fernández Noroña y pedir el voto por la compañera Claudia Sheinbaum y por el Partido del Trabajo, cosa que no hizo Marcelo, cosa que no hizo el Verde, cosa que no hicieron algunos compañeros de Morena. O sea, la petición fue exprofesa Gerardo Fernández Noroña. Entonces, cuando todo esto se da, dices, bueno, pues lo más natural. Ahora, cuando vienen y se conocen, Arturo, las listas plurinominales del Senado, tú ves inscrito a Gerardo Fernández Noroña en la lista plurinominal de Morena y no del PT. Y tenía una razón sencilla, es muy complicado. En la uno pluri del Senado, pues iba el presidente del PT, que es el profe Anaya, varón. En la segunda, Jacob Poleski, expresidenta de Morena, ¿Y ahora en el PT? ahora integrante del PT. Entonces era muy difícil poner a Gerardo en la tercera porque Ya no les iba a alcanzar, ya no iba a probablemente. alcanzar. ¿Sí? Era pues, muy probable que entrara el primero, poco probable que entrara el segundo y prácticamente imposible que entrara el tercero. Pero a Noroña lo cobija Morena en su lista de plurinominales del Senado. Entonces parecería ser que hasta ahí el acuerdo se iba a respetar. Porque dices, bueno, ya lo hicieron Moreno, aunque no tenga la afiliación, ya tiene el cargo por Morena. Entonces, ¿quién debería haber sido el coordinador de los senadores del movimiento, por así llamarlo? Pues tiene que ser Gerardo. Tendría, porque ya no fue. Entonces, cuando le dicen no va, pues imagínate la frustración, ¿no? Dicen, al niño que se portó mal, al que denunció el proceso, al que los intentó meter a la cárcel, güey, con las denuncias que presentó por lo menos de forma pública Marcelo, le das una secretaría de Estado. Y aparte lo pones en la plurinominal. Ah, sí, porque aparte... Porque aparte va, o sea, eso en términos políticos se llama traer tu paracaídas. Fíjate, Claro. Marcelo Ebrard está pensando que Claudia Sheinbaum en algún momento lo va a quitar de la secretaría. Sí, claro, y regresa al Senado. Y regresa al Senado, o sea, véase Germán Martínez, por ejemplo, ¿no? Y esa es una clásica. Dices, bueno, sí, vamos a hacer un acuerdo político, ¿no? Vamos a caricaturizarlo, ¿no? Si tuviéramos aquí una caricatura. Vamos a un acuerdo político, Arturo. Tú eres presidente, pero me invitas de ser tu secretario, ¿no? Entonces vamos a un acuerdo político. Sí, pero ¿qué evita que me hagas secretario y luego me corras? Nada. Pues nada. Entonces mejor un paracaídas en la Mejor. pluri. Entonces me voy a la pluri porque si me corres, pues me vuelvo una Senador. ladilla en el Senado, ¿no? Como lo hizo Germán Martínez con Andrés Manuel. Cuando lo quitan del Seguro Social, tiene que regresar al Senado y se vuelve un crítico acérrimo del sistema durante 6 años. Es decir, cuando tú te vayas, yo me voy. Claro. Entonces, imagínate toda esta jugada que trae Marcelo y el que hizo todo el trabajo para que Claudia ganara, le dicen, tú no vas, güey. Hace una carta, yo a veces no soy muy amante de las expresiones de Gerardo Fernández Noroña, y en esta ocasión cuidó tanto su intervención que la hizo por escrito. Nunca le había visto tener una intervención por escrito. Pero es una carta hermosa al compañero presidente. ¿Qué le dice? ¿No? Le dice, primero, pues somos un movimiento y no tiene por qué haber sectarismos. ¿Y qué es un sectarismo en un movimiento? Pues tú eres de Morena, vales más, y yo soy del PT, valgo menos. Entonces, los premios reservados para Morena son mayores que los premios para otros integrantes del movimiento. Segundo, dice, es la palabra empeñada. Es el acuerdo, güey. Dice, y en el acuerdo no dice, es que si eres de Morena hay estos incentivos y si eres del PT hay estos otros incentivos. Y hace una analogía muy interesante, Gerardo. Dice, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ganado la encuesta? ¿Qué me hubieran dicho? Sí la ganaste, pero no eres porque no eres de Morena. Entonces, la realidad es que tiene toda la razón del mundo en esta ocasión. Nos gustará el estilo o no de Gerardo Fernández Noroña, pero me parece que tiene toda la razón de poder hacer un reclamo interesante. No tiene el perfil para el gabinete. Gerardo no es un técnico, es un parlamentario nato, ¿no? Ahora, en su escrito, ¿qué dice? ¿Qué sigue? ¿Que no me dejen intervenir en tribuna?
que sea uno más de 83 senadores. Entonces, dice, yo voy a seguir caminando, dice, voy a seguir viendo a la población, dice, y en el momento en el que el pueblo me diga que ya no camine, ya no lo voy a hacer. Porque quieran que no, tiene el 12% de la aprobación en la encuesta. Y el Partido del Trabajo puso el 6% del triunfo de Claudia Sheinbaum, junto con el tema del Verde, que no ha hablado, ¿no? O sea, ahorita parecería ser que el Partido Verde está ahí agazapado porque todavía faltan espacios, güey. O sea, ahorita ya se conoció del incumplimiento a Gerardo. Falta el incumplimiento a otros actores políticos, Falta ¿no? el incumplimiento a otros... Sí, porque creo yo que, perdón que te interrumpa, hay otros que todavía no les ha tocado justicia desde la revolución de la 4T, ¿no? Sí, o sea, ¿dónde va a pasar? Por ejemplo, faltan muchas posiciones del gabinete ampliado, ¿no? Sí. Las paraestatales, por ejemplo, ¿no? En este primer análisis de Noroña, pues bueno, ya a mí incluso me ha quedado claro esta parte de por qué la rabieta. Yo lo veía así como, uy, este señor está enfermo de poder, pero ya viendo en este análisis que tú haces, creo que pues bueno, lleva algo de razón en reclamar cumplimiento de acuerdos políticos, porque creo que una de las principales, digamos, garantías que hay en el ámbito político es la palabra, Carlos, ¿no? No puedes hacer política con alguien que no cumple su palabra. Pero fíjate, hace un señalamiento que es desgarrador, ¿sí? Desgarrador por su certeza. Dice, sentí lo que el compañero presidente sintió en septiembre del 2006, fíjate, cuando el Tribunal Electoral le da el gane a quien no ganó, que fue Calderón. ¿Sí? Con la diferencia de que el tribunal eran nuestros enemigos, güey. Sí, y ahora esta acción se da con los amigos. Entonces, esa frase me parece que debió de haber calado hondo y va a definir la relación que va a tener Morena con sus aliados de aquí en adelante, ¿no? Porque no puede salir la presidenta electa, con todo respeto, a decir Noroña es un compañero de primerísimo nivel. Pero lo manda a jugar. Y hacer lo que hizo, ¿no? Ya no tengo yo, ojalá que ese mensaje lo vea Noroña, pero ahora sí, lo trataron como perro de rancho, güey. ¿Cómo tratan los perros de rancho? No, lo sueltan cuando hay pelea y lo amarran cuando hay fiesta, güey. Sí, cuando hay fiesta y banquete nada más milando. Pues sí, entonces, y cuando hay pelea, suéltalo a que se pelee. Suéltalo a que se pelee. Pues era el jilguerillo de los eventos de Claudia. Lo que no podía decir Claudia lo tenía que decir él. Y la realidad es que el aplausómetro estaba impresionante. Ya no distinguías a quién le aplaudían más, si a Claudia o a Gerardo. Yo no quiero pensar, la verdad es que no lo quiero pensar, que esta estrategia, más allá del incumplimiento de la palabra, sea no darle un espacio a una persona que no quieres que crezca. Sí. Eso sí hubiera sido lamentable. Claro. Hablando de que tienes un gabinete hasta el momento sin presidenciables y sin el interés de serlo, güey, y que no quieras que salgan de las cámaras, ¿no? O no quieras que salga, el que no quieras que salga de las cámaras, ¿no? Ah, pues los políticos en todo piensan, y piensan en el futuro, hasta parece que se pone una bolita mágica ahí, y las decisiones que usted ve y que vemos nosotros desde, ahora sí que de las gradas del ruedo, pues están más que planchadas y pensadas. Oye, Carlos, hay otros actores que me parece que están aún pululando en el radar y que, pues bueno, no sabemos aún hacia dónde habrán de marchar sus destinos. Es el caso de Martín Batres, de Mario Delgado. ¿Tú los ves en el gabinete, Carlos? Martín Batres, pues recordemos que está ahorita, en el gobierno de la Ciudad de México, pero ¿tú lo ves en el gabinete con Claudia? Yo creo que sí lo va a llevar. Creo que siempre ha sido una persona que es de su confianza, pero, híjole, cuando alguien me dice a mí, yo soy amigo de un gobernador, de un presidente de la República, de un presidente municipal, me da miedo, ¿no? Porque a veces, si tú me dices, oye, yo soy amigo del gobernador del estado, ¿no? Del estado que tú quieras, y entonces ya te sientes seguro de qué vas a hacer. Pero tener un amigo gobernante funciona como una puerta de cocina. ¿Cómo funcionan esas puertas? Se abren para los dos lados, güey. Ajá. ¿Sí? O sea, igual te dicen, eres tan amigo que te encumbra, o Eres tan amigo que te dicen, sacrifícate. Espérate, güey. Eres de casa, Eres de contigo casa, no hay tema. Contigo no hay tema, güey. Sí, sí, cierto. Espérate, ya viene algo mejor para ti. Sí, sí, y como eres amigo, pues Y te como eres aguantas. amigo, tienes que aguantar.
Entonces, en esas decisiones de gobierno he visto muchas, en muchas mesas, cuando tú dices, bueno, tengo que poner una posición y entonces tengo que decidir a quién dársela. Y entonces está tu amigo ahí sentado ahí al lado, ¿no? Entonces tú volteas y ya platicaste con él y ya le dijiste que quizás hasta que sí, o jugaste, coqueteaste con la posibilidad de que sí fuera, pero se te complica el asunto de último minuto, alguien hizo un pataleo, alguien hizo un berrinche, alguien ya se quedó fuera. Y al amigo le dices, aguanta. Aguanta. Entonces me parece que mientras más tarde tu nombramiento, más peligro está, y mientras más amigo seas, más peligro tienes, ¿no? Entonces yo creo que ahí a Martí Batres ahí lo pongo. Me parece que el que sí le tiene que ir bien, con un mensaje a Morena, independientemente que estemos de acuerdo o no con su desempeño, o pensamos que su desempeño sea una ola de cambio, ¿no? Que fue el caso que se subió en el tsunami nada más, ¿no? Que es el caso de Mario Delgado, ¿no? Porque ese comentario no se sostiene, ¿no? O sea, la realidad es que cuando he escuchado a mucha gente decir, no, la gente gana por la ola del PAN o la gente gana por la ola de Morena, pocas veces se sostiene. Y se sostiene cuando es una ola totalitaria. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, aquí de Querétaro, una ola totalitaria fue en el 21. ¿Sí? Pero en el 24 decir, oye, es que ganaste por la marca Morena, pues no, porque entonces todos hubieran ganado, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Oye, ¿ganaste por la marca PAN? Pues no, porque no todos ganaron. Entonces, al haber ganado unos Morena y otros PAN, pues quiere decir que sí hay ciertos esfuerzos personales que cuentan. Y me parece que el esfuerzo de Mario Delgado de dirigir a Morena hace que le tiene que tocar algo de una importancia mayor. Yo escuché con mucha atención un gran crítico del sistema, que es Damián Cepeda, del PAN, pero yo creo que es de los hombres un poquito más pensantes del Partido Acción Nacional, cuando hace una disección entre cómo tomaron las decisiones el PRIAN y el PRD y cómo tomaron las decisiones Morena. Y le da un análisis a cómo tomó las decisiones Morena hacia la estrategia de Mario Delgado, que seguramente ni Mario Delgado la tiene, güey. Hicieron encuestas, que es una forma de consulta popular, y luego acomodaron al primer gobernador, a los primeros lugares en gobernador, y los demás los pusieron en el Senado, y luego los demás los derivaron en las diputaciones federales, como en su momento lo tomaba el PRI, donde todos estuvieron adentro. Y entonces la realidad es que eso es un mérito de la presidencia del partido, no solamente de Mario, porque quien encabezó las mesas de negociación de todo esto ni siquiera fue Mario Delgado, fue Citlali Hernández. Entonces me parece que son dos actores que una va al Senado y el otro debería de ir a la función pública, que es un poquito más su perfil técnico. ¿Y crees que sea la Secretaría de Gobernación? Pues yo creo que debería, para mandarle una señal, ya no un guiño, como decías tú hace rato, ¿no? Un abrazo a la militancia de Morena. Un abrazo de que van a tener a alguien ahí que por lo menos van a saber cómo se llaman. Porque a veces eso es triste, ¿no? Que tú toques una puerta de un funcionario federal por el cual tú te la rajaste en la calle pidiendo el voto y que digan, ¿te conoce? ¿De parte de quién? ¿Sí? Eso sí está interesante. Yo creo que las puertas de Palacio Nacional tienen que ser abiertas por funcionarios que estén ligados por el movimiento de la 4T, ¿no? Pues bueno, interesantes reflexiones, Carlos. Yo creo que con tu análisis que nos has puesto esta noche en la mesa, pues nuestra audiencia puede tener más o menos claro de hacia dónde va a ir este nuevo gobierno. Yo creo que la militancia de la 4T, tanto del Verde, de Morena y del PT, pues más o menos van a encontrar ahí también ya sus espacios de representación. Me parece que los mensajes en general que yo observo con esta integración del gabinete son positivos. Yo digo, salvo un nombramiento que creo que ha sido el más criticado por el origen, Ernestina Godoy, y por su desempeño, pues, pero que cumple otra cuota de la confianza, ¿no? Y que es buena en su materia también. Entonces, creo yo que en general los mensajes han sido positivos para la sociedad, para los mercados, para los académicos, y creo que pues, pinta bien el nuevo gobierno. Hay que esperar los nombramientos que faltan, que no son menos importantes. Yo diría que son mucho más importantes que la Secretaría de Gobernación, que pues por ahí se dibuja Mario Delgado, a lo mejor por ahí también se habla de una fémina que están ahí en el análisis y demás, pero creo que va a ser importante Bienestar, Carlos, por lo que representa en materia de política pública de la 4T, pues han sido los programas que
yo creo que gran parte del rédito electoral se la deben a la Secretaría del Bienestar, por la gran chamba que han hecho ahí en ese tema, ¿no? Entonces, falta la SEP, que la SEP también viene con papeles interesantes, hablan de proyectos de alto alcance por parte del nuevo gobierno, ¿no? Desde becas también, la parte de bienestar. Entonces, creo que vienen cosas interesantes, Carlos, y no sé si que ya para ir finalizando quisieras cerrar con algún comentario final ya para despedir a nuestra audiencia. No, vamos a esperar, estos son comentarios desde luego previos. Yo nada más quisiera cerrar con un comentario que también ha pasado desapercibido. ¿Cuántos exgobernadores ves en el gabinete? Ninguno. Ninguno. O sea, de los que terminaron su periodo, que ahorita se me vienen a la mente 2, Veracruz y Morelos. Adiós. No están en el gabinete. Y no sé si vayan a aparecer por ahí. Hay una frase, y tampoco hay gobernadores vigentes, que era muy común en épocas panistas y priistas, es decir, hay un gobernador que me ayudó mucho en su estado, ganó su estado, me dio el número de votos, es bueno en la administración y lo incorporo, ¿no? Hay una frase que le decían a Miguel Alemán, creo que está atribuida a él, y si no, bueno, pues me disculpo por la referencia, ¿no? Cuando le decían, oiga, ¿por qué no invitó gobernadores a su gabinete? Y decía una frase, dice, pues si son tan buenos, ¿para qué los quito? Y si son tan malos, ¿para qué los quiero? ¿No? Me parece que el mensaje final que quiero transmitir a la audiencia es, yo creo que Claudia dijo, pues todos los gobernadores de Morena son tan buenos. Son tan malos que para qué los quiero, ¿no? Porque no veo uno solo en el gabinete, salvo que nos sorprenda en próximas fechas. Ok, pues muchísimas gracias, Carlos. Le agradecemos a usted el favor de su atención. Le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y que nos vea por el canal 24.1. Muchas gracias. Buenas noches.